Mira, la razón por la que yo me aproximé a la región de Tapalpa, pues es que por muchos años me ha gustado mucho el contacto con la naturaleza. Y la verdad es que la región de Tapalpa tiene una cantidad de cualidades, tiene paisaje, tiene vegetación, tiene una tradición cultural, tiene gente muy linda, tiene productos naturales muy adecuados y productos elaborados por la gente. Digamos, anécdotas como por ejemplo de que yo tendría quizá 20 años, 22 años, cuando compré mi primera panela o adobera ahí en Tapalpa, y el señor que me la vendió, que era uno de los lecheros de más tiempo allá, pues nos explicaba cómo las hacían y por qué las hacían. O cuestiones como por ejemplo que pues a muchos ya no conocen porque falleció recientemente Don Chilo, el que era el dueño de la cantinita del pueblo y que hacía su ponche de granada él mismo. Es decir, hay una serie de razones, algunas son de tipo emotivo, otras son de tipo físico, que te hacen que pues, te aproximes a una región y que quieras estar en ella. Bueno, lo que pasa es que está asociado a los ciclos. O sea, por ejemplo, de repente te encuentras unos ácaros, unos insectitos, unas arañitas, o te encuentras, por ejemplo, pues un pecarí o un guajolote. Hay un venadario, hay muchas cosas que tienen que ver con la fauna y con la flora. Pues depende de la estación del año, de repente salen cosas, desde las orquídeas, las bromelias se parecen a las orquídeas y dan unas flores así como verticales, multicolores, o pequeñas florecillas que a veces duran 2 o 3 días y que si tienes suerte y fuiste en temporada de lluvias al final, pues te las encuentras floreciendo y son increíbles, son totalmente distintas. O por ejemplo, cuando andas caminando entre los bosques de robles, entre la hojarasca del roble caen las bellotas y de repente esas bellotas, de ahí nace el siguiente arbolito y es maravilloso ver cómo se encajan en el suelo para volverse a reproducir. Esas son las cosas que puedes ver en un lugar como Masati y son las cosas que están de alguna manera reglamentadas para que se protejan, ¿no? Es decir, si tú compras en Masati te obligas a cuidar esas cosas, no es nomás así. En todo el tiempo que he conocido Tapalpa, pues pude observar también otras partes como es Chiquilistlán y la verdad es que hace muchos años en lo que es hoy Masati, pues era una área deforestada que había sido dañada en su bosque y sí pude observar cómo por mucho tiempo se fue restaurando esa zona hasta que finalmente pusieron en venta terrenos y dije pues aquí voy a estar. Una decisión de compra pues implica un balance pues económico, pero también una valoración de lo que adquieres en función de lo que pagas. Y realmente la valoración para mí fue mucho más amplia en beneficios que en el esfuerzo que hacemos para tener un sitio dentro de Masati. Los beneficios pues, van a ser respecto a la salud, respecto a la tranquilidad, pero también respecto a la posibilidad de un contacto continuo con la naturaleza en distintas, como decía, distintas temporadas. Eso, si a ti te gusta pues la parte de naturaleza, pues Masati es un lugar que tiene esas condiciones porque es muy amplio, muy grande. Es decir, para que acabes por recorrer los 60 o 70 kilómetros de senderos que hay en Masati, bueno, pues te llevas muchos días, muchas horas, entonces no es repetitivo Masati, es muy variado. Además está cerca Chiquilistlán, está cerca Tapalpa. Hay cosas inéditas, por ejemplo el acueductito de Chiquilistlán o el molino de caña, cosas que no sabemos nosotros que existen más que cuando vas ahí. Y por supuesto la gran dotación de servicios que hay en Tapalpa.
Entonces hace muy interesante que a 15 minutos de donde estás, pues puedas tener una asistencia médica o algún otro tipo de servicio que en ocasiones se requieren. El concepto Mazzatti, por supuesto que me empapé en él antes de decidir que yo podía ser parte de esa comunidad. Porque cuando ya pudimos reconocer que por cada metro de terreno que va a estar en manos particulares va a haber prácticamente otro metro de terreno que va a ser un parque natural privado, pues eso es muy atractivo, porque además las partes de lo que va a ser el parque pues son las más valiosas desde el punto de vista natural. Las rocas, los puntos principales y las cañadas, que son realmente maravillosas. Entonces eso fue lo que me animó. La forma de vida en Mazzatti va a tener por necesidad que estar muy cercana a los ciclos naturales, a los del amanecer, atardecer y a los de las 4 estaciones. O sea, Mazzatti no es un lugar para vivir como en Guadalajara, es un lugar para vivir según sea primavera, verano, otoño o invierno, porque ahí hay las 4 estaciones, primero. Y luego, de acuerdo a lo que son las reglas que estamos pues aceptando para vivir en Mazzatti, pues el respeto a la fauna, a todo lo que es natural, o sea, no es cuestión de introducir, pues que a mí me gustan ciertas variedades de flores, no, pues no las vas a poder meter si no están dentro de lo que es lo natural ahí en Mazzatti. Entonces es como un cambio de forma de vida, a ser mucho más consecuentes con la naturaleza. La pregunta que me haces ahora sobre el impacto futuro de Mazzatti, pues obviamente tiene variables, pero uno muy fácil de visualizar es que por el tiempo en que se va a ir, por así decir, consolidando ese proyecto, porque es muy grande, son 1.400 hectáreas vendibles, de las cuales pues eso implica 1.400 propietarios y hasta quizá unas 3.000 familias que pueden estar ahí, pues es una pequeña ciudad. Pero como las personas que vamos a estar en Mazzatti tenemos que vivir ahí de acuerdo a ciertas regulaciones que ponen primero el tema ambiental por enfrente de los otros, pues la verdad es que vamos a aprender a vivir más de acuerdo a la naturaleza. Y por supuesto que esto, pensando en los niños, en los jóvenes, va a producir un impacto a futuro muy interesante. Si aquí nos vamos a tener que obligar a separar la basura, nos vamos a tener que obligar a no usar cierto tipo de sustancias y solventes, a no usar pesticidas, a no llevar otras mascotas que no sean, por ejemplo, tu perro y de cierta manera, porque no lo puedes dejar suelto porque pues, se come a las ardillas o a lo que sea. Es decir, hay un cambio de actitud que vas a tener que tener tú como persona al vivir en Mazzatti. Y eso sí va a producir un impacto educativo y general. Básicamente la diferencia para mi punto de vista es la gran cantidad de terreno que no es vendible, que es terreno que debe quedarse como conservación. La forma en que está planteado Mazzatti es que cada habitante de Mazzatti realmente se va a corresponsabilizar. Por ejemplo, el solo hecho de que hay ciertas cosas que no van a ocurrir, motocicletas no va a haber. ¿Por qué? Porque hacen ruido. Y porque ese ruido molesta a los vecinos, pero también molesta a los animales. Es decir, hay cosas que sí son diferentes a como son otros sitios en Tapalpa. Habrá gente que no le parezca esto, pero por ejemplo a mí eso me gustó mucho. Porque realmente el entorno de Mazzatti está muy sano, es muy limpio, no hay todavía ningún elemento de contaminación de ninguna índole, porque tiene una variante geográfica muy grande y porque realmente el proyecto está bien planteado y es económicamente viable.